Muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Héctor Vázquez. Tengo ya 9 años trabajando en esta administradora de fondos. Bendito Dios, con muy buenos resultados por las características que te voy a presentar. En un video de 25 minutos, donde Iván Sosa, el experto de la promotoría, que es el que gestiona las estrategias patrimoniales, nos presentará de manera muy completa y objetiva las características de nuestro producto patrimonial, para que conozcas esta excelente plataforma internacional de inversión por medio de los ETF, que son fondos cotizados, para que tu dinero realmente crezca. Entonces, ¿dónde más invertir si la tasa de renta fija o la tasa de CETES a 28 días es negativa? A las tasas actuales que hoy el gobierno, a través de bancos, puedo yo tener acceso, y con el dato de inflación que ya me dio el INEGI esta semana, ¿dónde más puedo invertir mi dinero si entonces, quedándome en tasa fija, no estoy ganando nada? Bueno, pues hay algo que se conoce como ETFs o fondos cotizados. Por sus siglas en inglés, Exchange Trade Funds, así significa ETF, son unas siglas en inglés. En español los vamos a poder encontrar como fondos cotizados o fondos de inversión cotizados, o inclusive con el nombre de TRAC. ¿Qué son estos fondos cotizados? Bueno, es un fondo que replica el valor de un activo, y aquí lo vamos a explicar. Estos ETFs o TRACs, ¿sí?, tratan de replicar inclusive instrumentos de renta fija, como los que tenemos aquí en medio, instrumentos de deuda soberano, como podrían ser los valores gubernamentales, por ejemplo, CETES. Hay un ETF que replica la tasa de CETES. Hay ETFs que replican tasa de renta fija mexicana, tasa de renta fija internacional, tasa de renta fija Estados Unidos, tasa de renta fija en Europa. Para los muy conservadores hay un ETF para replicar la tasa de renta fija. Pero también hay ETFs internacionales o globalizados que te van a replicar el valor de un índice. Índice que puede ser por país, por una región, por un sector de capitalización o inclusive por sectores industriales, como cuáles pueden ser el sector construcción, el sector transportes, el sector alimentos, el sector farmacéuticas y laboratorios, etcétera. Y también hay fondos que replican el valor de los commodities. Commodities como cuáles son los commodities. Pueden replicar el valor del oro, el valor de la plata o inclusive el petróleo, entre muchos otros. Entonces, y recapitulando, este tipo de instrumentos o fondo cotizado, ETF, ¿a través de quién lo puedo yo adquirir? ¿A través de quién yo pudiera invertir o ahorrar? ¿A través de bancos? De todos los bancos, de la Asociación de Bancos de México, yo pudiera tener acceso. Prácticamente todos los bancos, mediano grandes, obviamente, tienen la posibilidad de ofrecerte este tipo de fondos. También todas las casas de bolsa dentro del gremio bursátil, de la MIB, todas tienen la facilidad o la posibilidad de darte acceso a este tipo de fondos, y también las compañías de seguros o aseguradoras a través de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Prácticamente todo el sistema financiero regulado y supervisado te puede dar la posibilidad de tener acceso a este tipo de instrumentos. Nosotros nos vamos a enfocar en una empresa llamada Allianz, de su división financiera Global Investors, que más adelante vamos a mencionar estos ejemplos. Y si ya me explicaste entonces que este tipo de instrumentos los adquiero con cualquier institución financiera, ¿con quién invertir? Bueno, nosotros en Dinero en Acción by Bison, si lo que buscas es seguridad, respaldo y rentabilidad, vamos a darte un comparativo de quién es quién en cuestión de institución financiera o de administradores de activos. Este es el top 20 y lo pueden encontrar en la página de internet de Bloomberg o la página de BlackRock inclusive, o cualquier portal financiero que ustedes deseen. El top 20 de administradores de activos, es decir, de manejadores de dinero de clientes en el mundo, con más de 6, o ya sabemos al 2020, con más de 7 trillones de dólares. En primer lugar está BlackRock. En segundo lugar está una administradora de fondos que se llama Vanguard a nivel mundial, State Street Capital, Fidelity, que es otra gran operadora de fondos a nivel global. Después sigue Allianz Group, Alemania. Y por abajito de Allianz está JP Morgan Chase de Nueva York, está Bank of New York Mellon, está Goldman Sachs más abajo, Deutsche Bank más abajo, Prudential, UBS, Wells Fargo, entre otros. Si se dan cuenta, aquí no figuran ni juntando a Santander, a BBVA, HSBC o Scotia, llegan a tener $1 trillón de dinero de clientes.
Este verdaderamente es el top 20 a nivel mundial de manejo de dinero de clientes en el mundo. Entonces nosotros, a los que sí conocemos, es a los de alemanes de Allianz, a través de la división de Global Investors, que tienen presencia en México, y al principal proveedor de este tipo de fondos que se llama BlackRock, con la marca iShares. En ese sentido, ¿quién es Allianz? Se los presento y por qué fue que nosotros los seleccionamos, y es cuando los clientes nos preguntan a través de quién, si ya te hartó tu banco o no te dan servicio o te dejaron en el olvido y eres un número más. Bueno, cuando nos preguntan en dónde, nosotros sugerimos Allianz. Y para quien no conoce la marca, Allianz, en primer lugar, en lo que nos tenemos que fijar es en la calificación de riesgo. ¿Por qué es en lo primero que nos tenemos que fijar como institución financiera? Porque ya nos pasó en verano del año pasado, que quebró Banco Ahorro FAMSA. Hace muchos años, casi tal vez 20 años, que no nos tocaba la quiebra de un banco. Bueno, pues con eso en mente, con esa lección de Banco Ahorro FAMSA que quebró, muchos clientes patrimoniales con más de 2 o 3 o 5 millones de pesos no han podido recuperar su dinero, y eso que estaban en renta fija y eso que estaban en un banco. Pero bueno, hay que fijarnos siempre en la calificación de riesgo que tiene la institución financiera en donde yo quiero depositar mi confianza. En ese sentido, Allianz goza de la calificación AA por Standard & Poor's, tiene cobertura en más de 70 países, atiende a más de 83 millones de clientes en el mundo, y nada más como dato cultura general, es patrocinador oficial de la Fórmula 1 y de la escudería Mercedes-Benz, que bueno, hoy sabemos que es heptacampeón Lewis Hamilton, y también es patrocinador oficial del Comité Olímpico y Paralímpico Internacional. Y es dueña de 7 estadios de fútbol, y el que tenemos en pantalla es del Bayern Múnich. Para los que les guste el fútbol, seguramente lo ubican. Pero bueno, ¿cuál es la escala de calificación en la que me tengo que fijar si yo voy a depositar mi confianza en alguna institución? A manera de cultura general, esta es la escala homogénea en lo que nos debemos de fijar. Banco Ahorro FAMSA, por ejemplo, seguramente estaba en una B negativo. En este caso, Allianz está en la AA, que esto entra a la alta calidad crediticia. México, de manera representativa, está en este cuadrito negro, con la triple B negativo inclusive. Esa es la escala de calificación de Standard & Poor's. Esto es en lo que me tengo que fijar en cuestión de respaldo y seguridad de la institución financiera. Y estos son datos públicos. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que manejamos con Allianz para perfil patrimonial? Si ya contamos con algún capital, existe una plataforma que se llama Optimax Patrimonial de la línea Premier. Y muy breve, para llegar obviamente al tema central de cómo nos ha ido con este tipo de fondos, ¿sí? Muy breve, les voy a platicar el resumen ejecutivo de esta plataforma para perfil patrimonial. Para empezar, es un fideicomiso. Un fideicomiso que si tú inviertes tu dinero o dejas resguardado tu dinero a través de este fideicomiso, el fideicomiso, para quienes estén relacionados o no con este término, el fideicomiso es un contrato legal que le da secrecía a tu dinero y te da un blindaje adicional ante cualquier demanda legal. Puede ser demanda civil, fiscal, laboral, penal inclusive. Tu dinero está mucho más seguro dentro de un fideicomiso que dejarlo en una cuenta de cheques a la vista o inclusive en comparación a un contrato de intermediación bursátil. Normalmente los fideicomisos son muy caros. Si le preguntas a tu banco cuánto te cobraría por resguardar 1,000,000 de pesos en un fideicomiso en tu propio banco, te van a decir que es muy caro. Te van a cobrar seguramente más de 50 o 80,000 pesos al año por tener tu dinero resguardado en este blindaje legal. Bueno, pues este fideicomiso dentro de Allianz no tiene costo. Esa es la primera gran noticia. Tu dinero está mucho más protegido, está mucho más seguro y el fideicomiso no tiene costo. La segunda gran ventaja es que tiene una garantía de capital inicial. Tienes un blindaje contra pérdidas financieras en caso de fallecimiento del titular. ¿Qué significa esto? Un ejemplo, el mismo ejemplo del 1,000,000 de pesos. Un cliente a lo mejor está con Banorte, con HSBC, con Bancomer, etcétera, y a lo mejor lo invitan a algún fondo de inversión, un fondo de inversión de deuda probablemente. Para quienes ya hayan estado, saben que los fondos de inversión convencionales, pues todos los días tienen plusvalías o minusvalías. Y bueno, ¿qué sucediera si de malas el titular falleciera? Y de malas a ese fondo de inversión de tu banco le fuera mal y trajera una ligera minusvalía, y que en lugar de 1,000,000 de pesos trae 950,000. Bueno, pues esa va a ser la cantidad que le entregarían a los beneficiarios. La gran ventaja de esta plataforma de Allianz es que
Despreocúpate, cliente, porque aunque traigas una minusvalía por la circunstancia que sea, o que tal vez haya sido el fondo más arriesgado y no te quisiste ir con los fondos moderados o conservadores, bueno, aún cuando falta el titular, el capital original está garantizado. El $1,000,000 está garantizado para los beneficiarios. ¿Ok? Esa es la segunda y no hay ninguna otra institución financiera en México que tenga esta ventaja competitiva de garantía de capital. El tercer punto es algo que se llama bono de fidelidad o bonificación de cargos. Es decir, si al menos te quedas 5 años, y esto repito es para un perfil patrimonial, si te quedas en un horizonte de 5 años, Allianz te otorga un 5% de tu inversión inicial. En el mismo ejemplo de $1,000,000, independientemente de qué fondos hayas seleccionado y en esos 5 años ganaste muchos rendimientos o pocos rendimientos o lo que sea, independientemente de tus rendimientos, Allianz otorga un 5% de tu $1,000,000 original, es decir, te abona $50,000 al término de los primeros 5 años y solamente está sujeto a que no hayas hecho ningún retiro parcial. Esta tercera ventaja competitiva es única. Tampoco ninguna institución financiera te regala dinero. Nadie. Y cuando yo les pregunto a los clientes en conferencias, ¿alguna vez tu banco te ha regresado lo que te cobró siquiera? Y a lo mejor llevas con tu banco más de 10 años. La respuesta es no. Y bueno, pues aquí no es tanto que te regresen lo que te cobraron, pero tienes un bono de lealtad, un premio de fidelidad. Y siendo así, bueno, pues $50,000 no son nada despreciables. Nadie te regala nada en esta época. Cuarta ventaja competitiva, esta plataforma de inversión patrimonial dentro de Allianz no tiene plazos forzosos y tienes liquidez y disponibilidad de tu dinero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estás y tienes acceso a fondos cotizados o ETFs. Y como les había yo mencionado, aunque lo hicieras en tu banco, de todas formas este tipo de fondos tienen liquidez y disponibilidad diaria. La quinta ventaja competitiva es que tienes acceso a una amplia gama de fondos cotizados internacionales. Esto, ojo, no necesariamente, si con esta plática te queda claro que un fondo cotizado es mucho mejor que tu pagaré y le quieres preguntar a tu banco si ellos mismos también te pueden dar acceso, en el hipotético caso que te digan que sí, muy probablemente no te den acceso a todos los ETFs o a muchos fondos que tenga BlackRock dentro de tu banco. Aquí la gran ventaja dentro de Allianz es que tienes un abanico de más de 50 diferentes alternativas. Son bastantes, no las acabamos y son suficientes para poder diversificar un patrimonio de mediano y de largo plazo. Y la sexta, y no menos importante, es que no hay costos de transacción. ¿A qué se refiere esto? Normalmente en los bancos o en una operadora de fondos o en una casa de bolsa, siempre nos van a cobrar por la intermediación, porque es su negocio principal. Entre más compras o vendes o entre más te cambias de fondos, pues la institución financiera te va a cobrar. Bueno, pues dentro de Allianz, como Allianz no es banco y no es casa de bolsa, su core business o su negocio principal no es la intermediación, bueno, no hay costos de transacción. Y eso es genial a la hora de hacer números en términos anuales, porque todo eso se traduce en un mayor rendimiento para el cliente. Perdón, bueno, Si ahí sí. entras a esta alternativa, Santiago, si me ayudas con los micrófonos, porfa. Si entras a la alternativa de Allianz, Allianz tiene un portafolio de bienvenida para clientes patrimoniales. Evidentemente, lo normal es que un cliente diga, bueno, pues no soy tan financiero. Ustedes dentro de Allianz, ¿qué me pueden recomendar? Bueno, pues la propia marca Allianz les va a dar la bienvenida con su mejor portafolio, su portafolio Global Opportunities. Y este portafolio lo tiene diversificado en diferentes fondos cotizados internacionales. Como verán, hay fondos en dólares y en pesos. Hay algunos fondos de renta fija en dólares y de renta fija en pesos. Eventualmente trae también renta fija en euros. Es un portafolio diversificado y muy sano. Y este portafolio es el portafolio estrella de Allianz. ¿Por qué nos referimos que es el portafolio estrella? Aquí les comparto esta gráfica. Para perfil patrimonial, si se dan cuenta, esta gráfica es el comportamiento de este portafolio en los últimos 5 años. Evidentemente no es una línea recta, ¿sí? Es una gráfica con una tendencia a la alza. Evidentemente va a haber días buenos, días malos, meses buenos, pero es claramente una tendencia patrimonial. Y visto en barras o aquí en el numerito año con año desde el 2016, aunque esta plataforma ya tiene más de 10 años, tiene 12 años, aquí por tema de espacio ponemos los últimos 5. Bueno, en 2016
2016 este portafolio de Allianz Global Opportunities para clientes patrimoniales, por ejemplo, de $1,000,000, el 2016 fue un muy buen rendimiento, otorgaron el 21.3%. En 2017 dieron un 13% de rendimiento. En 2018, que fue una época muy complicada para el tema de mercados, ahí tuvieron un ligero descenso del menos 10% en ese 2018, pero aún a pesar de esto, 2019 pagaron muy buen rendimiento otra vez, de 16%, y el año 2020 que acaba de terminar, aún y a pesar de una recesión económica, y aún y a pesar de un gran crash bursátil y una evaluación de cambio y después un regreso y mil cosas en la licuadora, Allianz otorgó 17.5 de rendimiento. ¿Cuánto es eso para un perfil patrimonial? Un acumulado del Global Opportunities en 5 años para alguien de $1,000,000 significó un rendimiento del 57.82% acumulado en estos 5 años. ¿Eso es mucho o eso es poco? Eso es un promedio anual del 11.5% de rendimiento. Si lo comparamos contra lo que es la tasa de renta fija a pesos, que sería tu costo de oportunidad, bueno, evidentemente estás por arriba del doble de lo que en tu banco pudieras tener acceso. Y evidentemente también por arriba de inflación. Y aquí, ¿cuál es el rol de Dinero en Acción? Nosotros como tu asesor, como tu consultor independiente, te podemos asesorar en diversificar tu dinero. La propia Allianz te puede dar asesoría y te va a recomendar su portafolio, el cual, ya lo vimos, no está nada mal. 11% promedio anual es muy sano. Pero nosotros en Dinero en Acción y nuestra recomendación para clientes patrimoniales, nuestro objetivo a vencer es justamente el portafolio de casa. Nuestro portafolio de Dinero en Acción en estos mismos 5 años ha otorgado 75.5%, que viene siendo un rendimiento promedio anual del 15%. Le hemos logrado ganar a nuestro benchmark o nuestro objetivo en comparación a vencer. ¿Por qué? Pues porque en 2016 dimos un 23.1%, en 2017 un 15.6%, en 2018, y con todo que fue complicado, para nosotros no nos fue tan mal, fue nada más un menos 3%, en 2019 un 16.9% y 2020 dimos otra vez un 23% de rendimiento. Aquí viene esta sumatoria entonces. Considerando que la inflación está en un rango promedio entre el 3 y 4%, y si tu rendimiento promedio anual ya en pesos es del 15%, evidentemente traes un rendimiento real por arriba de inflación. Y a través de un portafolio muy diversificado y en términos globales o internacionales. Este es un ejemplo de nuestro portafolio recomendado en 2019 para clientes con perfil patrimonial, es decir, en un ejemplo de $1,000,000. Le habíamos recomendado a nuestros clientes que pusieran 25% en este portafolio global de Allianz, que pusieron 25% en el ETF que replica el valor del oro, un 25% en el ETF de Suiza y un 25% en el ETF de Brasil. Con esa sana combinación y defensiva por traer un activo refugio, los rendimientos de forma individual fueron estos. Nuestro rendimiento ya en promedio, ya global, con los 4 fondos, otorgó un 16.93%. Ese fue 2019. Pero ¿cómo nos fue entonces el año 2020? ¿Cuál fue nuestra sugerencia para clientes con perfil patrimonial? Nuestra sugerencia el año pasado, y déjenme decirles que nosotros tenemos la sana costumbre de publicar en las benditas redes sociales, como diría nuestro presidente, para que quede grabado, en enero de cada año hacemos pública nuestra recomendación del año, la cual significa que no tenemos que estarnos moviendo, no hay necesidad de estar entrando y saliendo, no hay necesidad de cada mes estar estresándonos de qué está pasando, porque siempre vamos a proponer una estrategia defensiva número 1, globalizada número 2, es decir, que está en moneda extranjera también, y tercero, muy moderada. Nuestra recomendación de 2020 fue un 25% en Global Opportunities, el portafolio de casa, un 25% en oro, un 25% en China y un 25% en el sector de robótica e inteligencia artificial. Con esa sana combinación, nuestros clientes obtuvieron en 2020, que fue año complicado por la pandemia, 23%. ¿Sí? ¿Habrá devaluación este año? ¿Sí o no? Les quiero compartir algunos datos importantes para que no nos falte la memoria. Esa es la madre de todas las láminas. Nada más como recordatorio y para ya enfocarnos en qué es lo que nosotros sugerimos para nuestros clientes. En los últimos, ¿qué? 3, 4, 5, 6, 7 sexenios, esa es la devaluación de nuestra moneda y así nos ha tratado, ¿no?
Quitando los primeros dos, quitando el sexenio de López Portillo y Miguel de la Madrid, que evidentemente es morbosa la devaluación, y olvidándonos un poco que nos quitaron de un plumazo 3 ceros a la moneda, en promedio, nuestro tipo de cambio peso dólar tiene una devaluación de cerca del 50% en promedio cada cambio de sexenio o cada cambio de presidente. Esto hay que acordarnos muy bien. Y obviamente cuando llegó Peña Nieto nos vino a recordar eso, ¿no? Tuvimos una devaluación del 55%. Es decir, y aquí se los dejo sobre la mesa, si en 1994 traíamos un tipo de cambio a 3 pesos, en el año 2000 lo traíamos a 9, en el año 2006 a casi 11, en 2012 en casi 13, en 2018 en 20. La gran incógnita es cuando salga este presidente, que espero que salga en 2024, ¿en cuánto va a estar el tipo de cambio? Quédense ustedes con el dato, ya les di una estadística, pero ahí viene un poco nuestro tema y nuestro análisis. La palabra clave es diversificar. ¿Cómo van nuestros clientes? Y esta es la parte más interesante. Quiero compartirles en realidad cuando nuestros clientes confían en nuestras recomendaciones, en la estrategia y que ya saben que los fondos cotizados, aunque los pueden tener a través de su banco, acuden con nosotros para armar y diseñar la estrategia. ¿Cómo le ha ido a nuestros clientes? Aquí les voy a poner algunos ejemplos. Este primer ejemplo es de un cliente que entró el 22 de enero de 2020 con 1.207.000 pesos. Este cliente entró con la pandemia, el 22 de enero, sin saber que iba a llegar el COVID, con 1.207.000 pesos. Al día de hoy, 4 de febrero, trae una utilidad de 295.000 pesos, es decir, un rendimiento del 24.5% en un año prácticamente. Esto es como le aparecería o les aparecería a ustedes su sesión de internet. Tienen su saldo al día, tienen una diversificación en forma de PAI, tienen el tipo de fondos que trae. Este ejemplo de este cliente con 1.200.000 decidió diversificar en el fondo cotizado de Nasdaq, en el fondo de China, que nos hizo caso, en el fondo Global Opportunities de Allianz y en el fondo del oro. Con esa sana combinación, este cliente en su primer año lleva 24.5%. Ese es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo. Este cliente entró más hacia atrás, el 27 de diciembre de 2019, con 12 millones de pesos. En su banco no le daban ni el 5% anual de rendimiento. Este cliente con 12 millones de pesos, al día de hoy, 4 de febrero, trae una utilidad acumulada de 3 millones de pesos, un rendimiento del 25%. ¿En qué diversificó este cliente? En el ETF de plata, en el ETF de Global Opportunities de Allianz, en el ETF del oro y en renta fija dólares. Él dijo, ponme dos activos refugio, el oro y renta fija dólares, es decir, bonos del tesoro. Este portafolio está mucho más conservador. Y dentro de lo conservador, en su año 2 meses lleva un rendimiento del 25%. Oye, Iván, bueno, estos clientes son muy recientes. ¿Tienes algo un poco más hacia atrás? Claro. Este es otro ejemplo. Un cliente que entró el 24 de febrero del 2018 con 2 millones de pesos de inversión inicial. Al día de hoy trae una utilidad de 692.000 pesos. ¿Eso qué significa? Un 34% de rendimiento en 2 años. ¿Gracias a qué? A una combinación, y aquí nótese, una combinación de un ETF en China, el ETF de la plata, el ETF del oro, y este ejemplo, por si me querían preguntar, oye, ¿a poco siempre escogen fondos que pagan bien? No, la verdad es que no. Este cliente quiso estar en el fondo del petróleo, y seguramente todos lo saben, el petróleo tuvo un descalabro todo 2020, inclusive el valor del petróleo se fue a cero. Este cliente todavía no termina de recuperar la minusvalía que el petróleo por sí solo le dio, aunque el petróleo ha venido subiendo, todavía no está en niveles antes de la pandemia, pero aún y a pesar de que se aventó a poner el 25% en el fondo de petróleo, este cliente lleva un rendimiento del 34% en 2 años, es decir, aproximadamente un 16-17% promedio anual, con todo y que trae un fondo o un ETF muy malo, que es el petróleo, pero por decisión propia. Nunca lo habíamos recomendado a nosotros. Y un ejemplo más hacia atrás, un cliente que entró el 30 de julio de 2015 con 2 millones de pesos de inversión inicial, al día de hoy, 4 de febrero, por supuesto sigue con nosotros, trae una utilidad de 1.253.000 pesos. Eso es equivalente a un rendimiento del 62.69% en 5 años, 6 meses. Saca su promedio anual. Este cliente solamente quiso 3 fondos, el ETF del oro,
el ETF de la industria farmacéutica y cuidado de la salud y el portafolio Global Opportunities. Con esa sana combinación y muy defensiva, el cliente lleva un muy buen rendimiento y este cliente, como ya cumplió sus 5 años, ya le aplicaron su bono de fidelidad por 2 millones, que fueron 100,000 pesos, y eso es lo que lleva de utilidad. Es mucho más moderado, no hay necesidad de estar arriesgándonos en comprar y vender acciones, no hay necesidad de movernos. Este cliente no ha movido nada en 5 años y lleva una utilidad del 62% en 5 años. Si lo quiere comparar contra su costo de oportunidad, que hubiese sido la renta fija en 5 años, hubiera sido la mitad. La inflación en 5 años es del 25%, la renta fija acumulada en CETES 28 días hubiera sido 30%. El cliente en esta sana diversificación, libre ya de comisiones, porque estos son saldos ya netos, los que les aparece el cliente, 62% de utilidad. ¿Dónde entonces puedes consultar tus rendimientos? Le puedes preguntar a Allianz, le puedes preguntar a los de Dinero en Acción, pero lo tienes desde la palma de tu mano o desde cualquier portal en internet. BlackRock.com, Allianz.com.mx o el mismo portal de Yahoo que es público o Google. Y para terminar, ¿qué pasa si no cuentas con un perfil patrimonial? Si no cuentas con grandes recursos. Tengo una buena noticia. De todas formas, si no cuentas con grandes capitales, la misma Allianz tiene un gran producto de ahorro que a partir de 2,000 o 3,000 o 5,000 pesos mensuales, también tienes acceso al oro, a China, al S&P 500, etcétera. Y este producto de ahorro también te da diversificación global con 15 portafolios internacionales. Nuestra lema es: traducimos las finanzas como nadie. Te invitamos a acercarte con tu asesor, quien te haya invitado el día de hoy, para que juntos diseñemos la mejor estrategia acorde a tu perfil. Y ya para terminar, y muchas gracias por su tiempo y por su paciencia, les quiero comentar que al cierre de 2020, como distribuidor oficial para Allianz México, por 5º año consecutivo, logramos ser los número 1 a nivel nacional, no solamente en la captación de clientes nuevos, sino en la rentabilidad, gracias a las estrategias que les hemos recomendado a nuestros clientes. Por 5º año consecutivo, somos los número 1 a nivel nacional para Allianz. Muchísimas gracias y muchas gracias por su atención. Como podemos ver, estamos en la mejor plataforma internacional de inversión por medio de los ETF, donde tenemos un fideicomiso sin costo, un bono de un 5%, sin costo de transacción en el momento de hacer cambios de portafolio y liquidez en retiros parciales. Danos la oportunidad de que tu dinero realmente crezca. Sé que tienes algunas dudas, con mucho gusto las podemos resolver. Muchas gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga.